en la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica presenta ¿Qué pasa en la Iglesia? Un resumen de lo acontecido en la Iglesia esta semana. Con ustedes desde Madrid, España, Jorge González Guadalix, de profesión cura. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte. Muy buenas, mis queridos amigos. Saludos hoy desde mi pueblo natal, Miraflores de la Sierra. Sí que he cambiado, digamos, el estudio. Comenzamos, como siempre, poniéndonos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hablar de esas cosas que pasan semana tras semana en nuestra iglesia, que pasan muchas, pero que saben que un servidor hace una selección como buenamente, pues me parece y entiendo. Pues nos vamos a Roma como es nuestra costumbre. Lo mejor que nos pasa en Roma es que no nos pasa nada. Es una vida, si quieren, de alguna manera monótona y aburrida. Es un día a día que es lo de siempre, pero que por otra parte todos estábamos deseando. Cositas de Roma, por ejemplo, pues que el sábado el Papa ha inaugurado un año jubilar especial con motivo del 8º centenario de la muerte de San Francisco de Asís. Bueno, pues una buena noticia. El domingo, que como era el bautismo del Señor, el Papa pues tiene la costumbre de bautizar niños en la Capilla Sixtina. Pues también es una buena noticia. En esta ocasión fueron 20 niños los bautizados. El Papa, saben que ha recibido a la Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. A ver si el Papa también ayuda con estos gestos a que se normalice la situación en Venezuela. Y un detalle muy bonito, saben que en San Pablo Extramuros hay una colección de lo que llaman, mosaicos con el rostro de cada uno de los santos padres. Pues, por supuesto, el último fue el de Francisco. Acaban de presentarle al Papa León su medallón para que se coloque en San Pablo Extramuros. Como les digo, son todas corrientitas. Y hay un par de cosas también de manera muy ordinaria que estos días van a empezar a funcionar. Una es que el Papa se traslada a los apartamentos pontificios. Parece que es lo normal, que viva donde han vivido siempre los papas, más cómodo, más económico. Y otra cosa que acabamos de conocer. Ustedes recuerdan que el Papa Francisco tenía por costumbre el Jueves Santo ir a celebrar el lavatorio a distintas cárceles romanas. Bueno, pues el Papa León va a volver a su catedral, a San Juan de Letrán, a celebrar el Jueves Santo. Como ven, lo normal, lo corriente, lo que tiene que hacer, lo habitual, bueno, pues muy bien. Es lo que todos queremos, lo de siempre, sin llevarnos ningún sobresalto. Y de ahí vamos a dar el salto a España. Y en España, pues creo que no queda más remedio que comentar un extraordinario acontecimiento que pudimos contemplar hace unos días en un gran auditorio, si quieren, que es el Movistar Arena de Madrid. ¿Y por qué traigo la noticia? Porque se congregaron más de 6.000 personas durante 4 horas en un macro encuentro de oración, alabanza
y testimonios. Oigan, prácticamente una catedral, más de 6.000 jóvenes. El evento lo llamaron Llamados 2026 y ha sido todo un hito, porque en España, que estamos muy secularizados y parece que lo católico no está de moda, que se hayan podido reunir 6.000 jóvenes, hombre, pues evidentemente llama la atención. Son otros tiempos y los jóvenes buscan lo que buscan. Por supuesto, los influencers católicos, testimonios, canciones, pues muy bien. Y terminó con, con una adoración eucarística que creo que fue impresionante. Un gran silencio, imaginen, 6.000 personas, un gran silencio, se expone el Santísimo Sacramento sobre el altar, impresionante recogimiento, mucha gente a rodillas, un silencio tremendo y los jóvenes adorando. Y también durante el tiempo de la adoración, algunos jóvenes compartieron su testimonio de fe. ¿Cuál es el éxito de este encuentro? Pues dice que ahí se juntaron amor, misericordia, sanación, perdón, alabanza y adoración. ¿Qué nos tiene que hacer pensar? Que una iglesia católica, a base de reuniones sesudas sobre no sé qué, y sin más argumento que atender a los pobres, es algo que ya no atrae a nadie. Por supuesto, han llegado las críticas. Es que los jóvenes van por la diversión, es que es una cosa simplemente sensible. Miren que nos pasamos la vida diciendo que no hay que juzgar y que del interior de las personas no juzgan en la iglesia y rápidamente que es que solamente van por la juerga y por la diversión y porque no sé qué. 6.000 jóvenes con testimonios, cantando, rezando y adorando al Santísimo no es cualquier cosa. Así que es una muy buena noticia y quiera Dios que esto no sea más que una forma de hacernos entender que hay jóvenes que buscan la iglesia y que los tenemos. Bueno, pues que seamos capaces de atender a estos jóvenes como realmente se merecen. Otra noticia de España. Este señor que tienen ustedes en pantalla es don Jesús, el arzobispo de Oviedo. ¿Y por qué se lo traigo? Porque ustedes recordarán que la semana pasada les hablé de un convenio, acuerdo entre el gobierno de España, los obispos y los religiosos, que a mí me pareció una auténtica vergüenza. Pues el arzobispo de Oviedo, don Jesús Almontes, ha publicado en el diario ABC lo que se llama Una Tercera. La tercera página de ABC es una página que se dedica a grandes figuras y grandes personajes. Y don Jesús quiso, en esa tercera de ABC, hablar de abusos y poner el punto crítico sobre todo lo que está pasando. Y dice, a ver, hemos contemplado un acuerdo en el que el gobierno decide lo que hay que pagar y la iglesia paga la factura que le digan. Y dice don Jesús lo siguiente. Los abusos, fíjense lo que le voy a decir, los abusos a menores que se dan en el seno de la Iglesia Católica son el 0,2% de todos los abusos que se pueden dar en la sociedad española. Llama la atención que el gobierno esté tan empeñado en resarcir a las víctimas de ese 0,2%. Dice don Jesús, hombre, yo lo que le digo al gobierno es cómo van ellos a reparar económicamente a las víctimas que han sufrido los abusos por cualquier tipo de delincuencia civil, en la familia, en la enseñanza, en el deporte, en centros de acogida de menores. Oigan, ¿qué pasa? ¿Que a ustedes solamente les importa los abusos que existen dentro de la Iglesia Católica? ¿Y todos los demás, más del 99%, no hay nada que decir? ¿Del resto no van a decir nada? Es más,
La Iglesia de hace años, desde tiempos de Juan Pablo II, tiene una serie de protocolos, tiene oficinas, atiende a las víctimas, ayuda a las víctimas, y dice de don Jesús: la pedofilia es un crimen horrendo y especialmente duro cuando se cometen los abusos a menores. Son personas que se supone que deberían ser un referente moral frente a los más indefensos. Eso sí, igual que se pide a la Iglesia que repare los daños, incluso cuando el abusador, el victimario, ya ha fallecido o ha prescrito el abuso, parece lógico que las administraciones públicas afectadas, Ministerio de Familia, de Deporte, de Educación, de lo que sea, indemnicen también a sus propias víctimas y que les ofrezcan, como hace la Iglesia, ayuda psicológica, económica. Entonces, por favor, lo que ustedes piden a la Iglesia, háganlo. Porque la Iglesia se adelantó por compromiso moral hace mucho tiempo. ¿Van a hacer lo mismo los gobiernos? ¿O aquí lo que se trata no es de cuidar a las víctimas, sino de, una vez más, ir contra la Iglesia Católica? Me ha parecido una carta extraordinaria de don Jesús y yo creo que había que comentarla, no queda más remedio. Y otro punto de España que es muy triste, pero que tiene relación con lo que les acabo de contar. Y es que en España tenemos el gran honor de que estamos subiendo puestos entre los países que consumen más pornografía en el mundo. Nosotros ya estamos en el 9º puesto en el consumo mundial de pornografía. Hemos aumentado 2 puestos. Para que vean, ¿eh?, cómo estamos mejorando, en qué avanzamos en pornografía. Pues claro, si avanzamos en pornografía, es normal que como consecuencia aumenten agresiones, violaciones y abusos. Lógico. ¿Quién es el país del mundo que más pornografía consume? Estados Unidos, después México, Filipinas, Brasil, Alemania, bueno, luego ya Italia, Reino Unido, y nosotros somos los 9º. Pero hay un dato que he leído que es interesante, y es que Francia ha bajado de ser el cuarto país que más pornografía consumía, ha bajado hasta el 6º. Y es que en Francia han ido poniendo leyes y medios para dificultar el acceso a la pornografía. Interesante que lo tengamos en cuenta. En España, casi 2/3 de la población entre 15 y 64 años ha consumido pornografía alguna vez. El 30% en los últimos 12 meses. Entre estudiantes de 14 y 18 años, 2/3 consumen pornografía y se inician en la pornografía con 11 y 12 años. Pues miren, simplemente decir que si no ponemos coto de alguna manera al acceso a la pornografía, no nos quejemos luego de violaciones, de familias rotas y de abusos. Porque al final lo que los niños aprenden es lo que ellos piensan que es la vida real. Y evidentemente es un fracaso. Ay Dios, las 9:15 y no hemos empezado con las cosas del mundo. Bueno, oigan, lo del consistorio tiene cola. Y en el consistorio, el cardenal Zen, cardenal chino, con 93 años, oigan, se ha despachado y se ha quedado a gusto. Tuvo solo 3 minutos de intervención, lo que permitían las normas, pero ha dicho todo lo que le ha dado la gana. Parte el cardenal Zen del Papa Francisco. Que el Papa Francisco afirmó que el documento final del sínodo, bueno, pues ofrecía al pueblo de Dios lo que el pueblo de Dios había dicho después de una escucha del Espíritu. Y entonces el cardenal Zen ha lanzado preguntas. Por ejemplo, dice el Papa que esto es un proceso de escucha.
Pero ¿ha podido el Papa escuchar a todo el pueblo de Dios? Los poquitos laicos que hemos tenido representan al pueblo de Dios. Los obispos han podido llevar a cabo un trabajo de discernimiento para ver qué tenemos que hacer. Y dice, la manipulación del proceso, habla de manipulación del proceso, es un insulto a la dignidad de los obispos. Y la continua referencia al Espíritu Santo es ridícula y blasfema, dice Cardenal Zen. ¿Qué pasa? Que el Espíritu Santo de repente va a suscitar cosas que vayan en contra de la tradición milenaria de la Iglesia. ¿Me están diciendo que el Espíritu Santo va a inspirarnos cosas que van en contra de 2000 años de catolicismo? Eso es una burla hacia el Espíritu Santo. Y eso de que el Papa pretende escuchar al pueblo de Dios al margen de los obispos no se sostiene. Pretender un sínodo que no es normativo y que ya verá cómo se hace es acabar con la unidad de la Iglesia. Y dice, documentos sin normativa, que ya veremos cómo interpretamos. Se pregunta Cardenal Zen, ¿garantiza el Espíritu Santo que no surgirán interpretaciones contradictorias en medio de tanta ambigüedad? ¿Se acuerdan ustedes lo que pasaba con Amor y Leticia? ¿Me van a decir que el Espíritu Santo puede suscitar formas contradictorias de entender la fe? Todo eso lo decía el cardenal Zen. Y todas esas cosas, por ejemplo, activación creativa de nuevas formas de ministerialidad, ¿eso cómo se come? Lo que dicen esta gente será más competente que los obispos. Y si los obispos consideran competentes, ¿va a hacer cada uno lo que quiera al margen de la unidad de la Iglesia? Bueno, pues todo esto, el cardenal Zen. Pero sin marcharme del sínodo, del consistorio, ha habido un truco que no ha gustado nada. Dijeron, no se va a hablar de liturgia, y menos de liturgia tradicional. Pero ven ustedes por dónde. No se ha hablado de liturgia tradicional, pero el cardenal Roche, que es prefecto para el culto divino, sí dejó caer un escrito para que los obispos, para los cardenales, se lo leyeran y se lo tragaran. Y un escrito en el que, recogiendo texto del Papa Francisco, dice, al final, no se puede decir que reconocemos el Concilio Vaticano II y al mismo tiempo no aceptar plenamente y como única la reforma litúrgica. Bueno, pues el cardenal Roche, me van a perdonar, de mi punto de vista, está mintiendo como un bellaco. Porque yo no creo que cuando el Papa Benedicto XVI nos regala su Morum Pontificum, liberalizando el rito romano, no aceptará el concilio. Pero es que Sacrosanto Concilio literalmente dice, la Iglesia reconoce y quiere que se conserven y fomenten todos los ritos legítimamente reconocidos. Todos. ¿Y ahora qué pasa? ¿Que el rito romano de siglos, aceptarlo supone ir en contra del concilio? Pues no se habló de liturgia, pero ahí tienen ustedes el texto, por si acaso, para que nos vayan aprendiendo. No ha gustado. Otros dos cardenales que han dicho que lo del consistorio ha sido un fracaso. Müller y Burke. Mala metodología, tiempo perdido, ¿y para qué vamos a Roma para hacer esto? Müller y Burke. Oiga, y hablo de cardenales serios. Otros dirán otra cosa. Ay, siempre corriendo. Nicaragua. Yo espero que algún día los católicos nos demos cuenta de que los países comunistas tienen un objetivo compartido, que es acabar, como sea, con la Iglesia Católica. ¿Cuál es la razón? Pues que la Iglesia Católica mantiene su visión crítica y aunque en muchas ocasiones la Iglesia Católica equivocadamente se haya lanzado en brazos de la teología de la liberación, hay un momento que la Iglesia Católica dice, oigan, hasta aquí podíamos llegar.
Y Daniel Ortega, que llegó al poder porque el sandinismo era muy malo, porque el gobierno de Nicaragua ahí era muy malo, pues es un dictador tremendo. ¿Cuáles son los últimos datos que tenemos de Nicaragua? Pues que desde febrero del 2022, 4 añitos, la dictadura de Daniel Ortega, que llegó porque Somoza era tan malo, Somoza, ha confiscado al menos 39 propiedades vinculadas a la Iglesia Católica. 39 que sepamos, porque hay organizaciones de iglesia que para no tener más líos, aunque le roban, se callan. Y en Nicaragua ustedes saben que, como en todo país comunista, no se puede discrepar, porque si discrepas, te destierran, te encarcelan, te asesinan. Miren cómo tenemos lo de Venezuela. Las 39 propiedades que han confiscado son 9 de congregaciones religiosas, las hay de diócesis, las hay de fundaciones. Un golpe, por cierto, fuerte a la Compañía de Jesús, porque una universidad con 63 años de antigüedad se han quedado sin ella. Cogen los bienes y los dedican a su propia propaganda. Si son colegios, ellos los gestionan, si otra cosa, pues ya está. Pues esta es la situación de Nicaragua. Según recuentos de hace nada, entre 2018 y 2025 han sido 43 las propiedades confiscadas a la Iglesia. Y además, la dictadura ha perpetrado 1.030 ataques contra los católicos y ha prohibido más de 18.000 procesiones, es decir, el culto público. ¿Cuántos religiosos han sido expulsados de Nicaragua? 245. Y hay por lo menos 20 han sido declarados traidores a la patria y los han retirado hasta la nacionalidad. Y ahora ustedes vuelven a decir que en los políticos de izquierda tenemos la salvación del universo. Pues créanselo y que sean felices con ello. Pero miren cómo están las cosas. Y al lado de Nicaragua, llegaremos hoy a donde lleguemos, nos vamos a México. Porque en México se va a celebrar el centenario de la Revolución Cristera. ¿Y qué es eso de los cristeros de México? Que a lo mejor muchos lectores, muchos de los que me escuchan, no lo saben. Tras la Revolución Mexicana, que fue entre los años 1910 y 1917, el Estado adoptó una postura fuertemente anticlerical, que entre otras cosas, por ejemplo, prohibía el culto público y algunas cosas más. Y esto, que empezó más o menos fuerte, el año 1926, bajo el presidente Calles, se promulga la Ley de Reforma del Código Penal. ¿Y qué dice la Ley Calles en México de 1926? Los sacerdotes son encarcelados o expulsados, cierre de iglesia, multas y cárcel por usar hábito religioso, prohibición de misa en muchísimos estados, ante lo cual, claro, muchos obispos suspendieron el culto público y muchos fieles dijeron, aquí o defendemos nuestra fe a tiros o estamos completamente perdidos. Total, que entre 1926 y 1929, miles de católicos, que se llamaban a sí mismos cristeros, se alzaron en armas, sobre todo en algunos estados. Y al grito de ¡Viva Cristo Rey! Dijeron, vamos a defender nuestra fe. Fue una revolución completamente religiosa, participaron campesinos, obreros, muchas mujeres, sacerdotes que lo apoyaron, aunque no todos combatieron públicamente, y fue un conflicto muy sangriento, muy desigual, en el que hubo mártires. Por ejemplo, San José Sánchez del Río, al que fusilaron con 14 años.
y son figuras centrales de la memoria cristera. En 1929 se hizo un arreglo y a partir de entonces las medidas anticlericales se fueron suavizando muchísimo. Bueno, pues este año van a celebrar en Cancún un congreso cristero que cuenta con el aval de Monseñor Pedro Pablo Elizondo, que es el administrador de la diócesis de Cancún. Y dice, vamos a recordar que esto fue una revolución de fe y que la gente entendió que la fe católica es parte de su ser y no se entendían a sí mismos sin la fe católica. Y dice el obispo, la laicidad es, sí, nada es obligatorio, pero hay que saber respetar las creencias, la libertad y valorar el derecho de las personas. Bueno, ¿qué más dice Monseñor Elizondo? Pues que corremos un riesgo de que la sociedad olvide episodios como estos. En España nos pasa igual, ¿eh? En España, entre los años 1936 y 1939, fueron miles los sacerdotes y religiosos asesinados por ser sacerdotes y religiosos. Religiosas, 13 obispos. Y nos pasa igual. La juventud no sabe qué fue aquello. Pues dice el obispo, es necesario que estos episodios, la Revolución Cristera, se estudien, se escriban, se conozcan, para no perder la memoria de que una libertad religiosa de México existe gracias a que durante 3 años hubo católicos que dieron su vida por la libertad y por poder vivir su fe. Por favor, que no se nos olvide esto en jamás de los jamases. Y en España, por Dios, que no se nos olvide. Bueno, que llegamos al final, no pasa nada. Los alemanes. Saben que es un vicio hablar de los alemanes. Y es que me ha gustado una encuesta que han publicado hace poco sobre la vida cristiana en Alemania. Y me ha llamado la atención porque la encuesta habla de muchas cuestiones. Por ejemplo, habla de la importancia de las redes sociales, de cuánta gente además se encuentra con Cristo a través de lo que investiga y encuentra en las redes sociales. Hay un dato que me ha gustado mucho, y es que dice que en muchos de los bautizados adultos, muchos dicen que las redes sociales ha sido para ellos un estímulo en su conversión. Por eso, ojo, lo que estamos en las redes sociales, a ver qué hacemos para que sean de verdad herramientas de evangelización. Pero es que en esa encuesta preguntan por el camino sinodal alemán. ¿Cómo valoran los católicos el camino sinodal alemán? Pues una encuesta, y muy amplia, dice: 2/3 de la población de Alemania, incluidos los católicos, no saben qué es el camino sinodal o no les importa. Solo el 21% de los católicos considera positivo el camino sinodal. El 19% lo valora muy negativamente y el resto no saben, no contestan. Conclusión que sacan en la encuesta: que el camino sinodal no representa a la mayoría de los católicos. Y cada vez que hablan diciendo que ellos representan a los católicos, nos están tomando el pelo de mala manera. Hoy nos pasa igual. En cualquier encuentro, cualquier asamblea, cualquier parroquia, aparecen 4, los 4 de siempre, diciendo: es que la iglesia necesita, es que el pueblo de Dios pide, y no lo piden más que ellos. Por tanto, estas asambleas, estos congresos, estos encuentros valen cada vez menos, valen poquito, porque la mayor parte de las veces no representan a nadie. Pasa igual con el sínodo, lo ha dicho Cardenal Zen. Estos 4 laicos que están aquí, que son la Iglesia Católica, ¿nos van a representar a todos? ¿Pero esto qué es? Bueno, quería haberle dicho una palabrita sobre Groenlandia, porque Groenlandia está de moda. Ahora que está el presidente Trump, que se quiere quedar con ella. Y hombre, es bueno que sepamos que aunque en Groenlandia la población es muy pequeña, apenas viven
no llega a 60.000 personas en Groenlandia, pero que sepan que un porcentaje que sea pequeñito, un 1% son católicos y que viven allí su fe y que tienen una pequeña parroquia que le llevaban los misioneros de Cristo Rey, los Oblatos de María, y que algunos sacerdotes que van desde Dinamarca y a un sacerdote que está allí mantienen la fe en la capital y en pueblos pequeños, celebrando las misas por las casas y dejándose la vida para que la fe católica no se apague. Bueno, pues tanto luteranos, el 99%, como los católicos, el 1%, están muy preocupados. Y dicen una cosa: oiga, Groenlandia es mucho más que una mercancía. Tiene gente, tiene tradiciones, tiene cultura, tiene fe. Por favor, que nos respete. Y están lanzando campañas de oración para que sean realmente reconocidos y tratados como personas. Dice, no somos una moneda de cambio. Llega un presidente y dice, pues esto es mío. No. Hay católicos, hay muchísimos luteranos, pero estamos diciendo, por favor, somos seres humanos, no un ganado que está en estas tierras. Nos tienen que respetar. Bueno, y se acabó. Es que llegamos a donde llegamos. Bueno, pues la semana que viene supongo que estaré ya en La Serna. Me he venido a mi pueblo natal porque tengo el coche en el taller. Lo tengo aquí. A ver si me lo dan mañana pasado. Y bueno, uno va haciendo lo que buenamente puede. Gracias. Una cosa bonita. Una de las seguidoras de este programa, Belén, que además vive en Miraflores, es la que me ha facilitado un coche para que estos días me pueda manejar. Así que fíjense ustedes, los seguidores de Qué pasa en la Iglesia, cómo están apoyando la Iglesia con toda su generosidad. Belén, desde el programa, a Belén, su marido Enrique, muchísimas gracias. Y nos despedimos recibiendo la bendición de Dios. Y luego le voy a enseñar una cosa. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Miren dónde se atropella. Es lo que se llama vida de perro. Buenas noches. Hasta la semana que viene, si Dios quiere. Viva Cristo Rey. En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia Católica presentó ¿Qué pasa en la Iglesia? Con el padre Jorge González Guadalix, de profesión cura. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Suscríbete. Dale me gusta. Comparte.